Shalom, Shalom. bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día de estudio de Kabbalah. Estamos haciendo el estudio de la oración del Padre Nuestro, viendo los secretos cabalísticos de esta oración. Hemos visto cómo Yeshua es un cabalista, cómo enseñó la Torá desde el punto de vista de los secretos de la Kabbalah, en lo que él le llamaba los secretos del reino, que se los fue dando, traspasando a sus discípulos más íntimos, y eso es lo que ha ido quedando, o que fue quedando registrado en lo que se llama los escritos nazarenos. Dentro de esos escritos nazarenos está esta oración del Padre Nuestro, que más que una oración como la entendemos, así como de un rezo largo que uno hace, más bien son distintas ideas que se van codificando en un texto, de manera que cuando uno lo va diciendo, va trayendo a su mente una serie de secretos que están escondidos, codificados en esa oración. Entonces lo que estamos haciendo con este trabajo es ir decodificando esos secretos. Y estamos llegando al término de la primera frase, Avinu Sheva Shamayim. Tal vez esta sea nuestra última clase de esta primera frase. Como es habitual, vamos a recordar las ideas principales de la clase pasada. Destaco dos. Dijimos que la frase Avinu Sheva Shamayim contiene en su interior el Shem Aleph Vav Mem, y que este Shem fortalece nuestra unión con el Padre y con el prójimo. Por lo tanto, como herramienta cabalística, la meditación de la frase Avinu Sheva Shamayim, cuando uno la enfoca en el Shem Aleph Vav Mem, uno recibe una fuerza espiritual para fortalecer la unión con el Padre y con el prójimo, y vimos que es especialmente indicada en este tiempo de Teshuvah que estamos haciendo en este sexto mes. Vimos también que la frase Avinu Sheva Shamayim contiene en su interior el Shem Nun Mem Mem, y que este Shem ayuda a escuchar la voz del alma y da fuerza para seguir su guía. También ayuda a trascender las limitaciones del ego y conecta con el potencial del alma. Entonces, como herramienta cabalística, esta frase, cuando se medita y se enfoca en las letras Nun Mem Mem, entonces uno puede recibir fuerza espiritual para desarrollar todas esas ideas. Entonces, la idea es que vamos estudiando la Kabbalah, los secretos, y después cada uno también en su casa va meditando estos secretos que están contenidos en la frase Avinu Sheva Shamayim. Vamos a continuar hoy día con otro Shem. Cuando me refiero a Shem, que significa nombre, me refiero a los 72 nombres de Elohim, que son muy conocidos en la Kabbalah. Vamos a ver entonces ahora, fijémonos aquí, en esta lámina. Aquí tenemos Avinu Sheva Shamayim, nuestra base, y vamos a destacar ahí, está destacado en color amarillo, las letras que van a conformar este Shem. Entonces vamos a llamar primero a la letra Yud, vamos a llamar a la letra Bet y llamamos a la letra Mem. Entonces ahí tenemos este Shem
poderoso Shem que vamos a estudiar hoy día, Yud Bet Mem, y la idea central para retenerla es ver el orden en el caos. Ver el orden en el caos. Entonces vamos a ver qué significa eso. Entonces, primera idea, cuando meditamos Yud Bet Mem, recibimos luz para reconocer el orden que está dentro del caos. Esa es como la idea general. Vamos a profundizar. No existe la casualidad. ¿Qué es la casualidad? La definición nos dice que es la combinación de circunstancias que no se pueden ni prever ni evitar. Y se relaciona con las ideas de suerte y de azar. Entonces es algo que no se puede prever ni evitar. Entonces, pensemos en cómo son mis circunstancias hoy día. Mis circunstancias es lo que yo estoy viviendo en este momento, en esta etapa de mi vida, en este día y en esta etapa. Entonces, ¿cómo son mis circunstancias hoy día? Y pensando en cómo son mis circunstancias, nos hacemos la pregunta, las circunstancias que estoy viviendo hoy en mi vida, ¿las pude evitar? ¿Las pude prever? La respuesta cabalística es ciertamente que sí. Todo lo que hoy día estoy viviendo lo pude prever y lo pude evitar. Entonces, ciertamente que sí, aunque uno no sea consciente de ello. Recordemos, y este punto es muy importante, que las leyes universales funcionan independientemente de nuestro conocimiento o nuestra ignorancia de ellas. O sea, yo puedo no tener idea de una ley universal, y si yo me voy en contra de esa ley, me va a afectar. Por ejemplo, un niño que no conoce la ley de la electricidad, mete la mano en un enchufe y le va a dar la corriente, aunque sea totalmente ignorante de esas leyes, aunque no tenga ninguna intención mala, pero se va a ir contra algo, contra una ley, y eso va a sufrir las consecuencias. Entonces, las leyes funcionan, sí o sí. ¿Cómo? Si la respuesta es que uno puede prever y evitar, ¿cómo pude evitar mis circunstancias actuales, mis circunstancias desfavorables? ¿Cómo las pude evitar? Eligiendo hacer una cosa diferente a la que hice. O sea, yo, si hoy día estoy viviendo una circunstancia desfavorable, esa la pude haber evitado en algún momento. ¿Cómo? Porque en algún momento de mi vida hice una elección. Elegí una opción, y esa elección y esa opción es la que se está manifestando hoy día en esa circunstancia. Entonces, en ese sentido, pude evitarla. ¿Y cómo pude prever mis circunstancias actuales? Reflexionando sobre las consecuencias de mis elecciones y de mis acciones. Es decir, cuando yo hice esa elección y esa opción en el pasado, pude haber reflexionado de qué iba a pasar. Entonces, uno puede prever. ¿Por qué? Porque son leyes que funcionan. Si uno
elige en función, en armonía con las leyes, sabe lo que esas leyes operan, qué es lo que producen. Entonces puede prever lo que va a cosechar en el futuro. Entonces, en ese sentido, el concepto de la casualidad como circunstancias que no puedo ni prever ni evitar, no entran dentro de este paradigma del estudio de la Kabbalah. Por eso uno dice, no existe la casualidad, porque yo tengo el poder de prever y de evitar o de crear aquello que yo quiero. Entonces, a veces uno escucha frases como me salió un tumor. ¿Qué es eso que me salió un tumor? El tumor no sale por generación espontánea. El Señor me envió una enfermedad. O me tocó una enfermedad. Bueno, todas esas ideas, por ejemplo, como decía, como si un tumor creciera de manera espontánea en el cuerpo. Qué mala suerte, ¿cierto? Qué mala suerte me tocó un tumor. O como si Elohim se regocijara enviando enfermedades arbitrariamente a los seres humanos. A este sí, a este no. Me tocó entonces tener una enfermedad. Como si él eligiera quién se va a enfermar. Entonces, esa es una caricatura que está lejos de la Kabbalah y de la Torá. Entonces, vivir en el paradigma de la suerte, del azar, de la casualidad, de la víctima y de un Dios arbitrario, refleja ignorancia de las leyes universales. Y ese es un límite, y aquí hay que tener cuidado, es un límite muy cercano a la idolatría. Por eso es muy fácil después pasar a la superstición, a que algunas cosas me protejan o hago estas cosas para la suerte. Todo eso ya entra dentro de la idolatría y eso es por ignorancia. Por eso es tan importante conocer las leyes universales y cómo funcionan. Y este Shem que estamos viendo, que está dentro de esta frase del Padre Nuestro, nos ayuda para ello. Entonces, aquí vamos a entrar más profundo a esta idea del Shem. Todo lo que ocurre, no importa qué, ya le llames bueno o le llames malo, todo tiene un sentido. Todo tiene una causa. Todo tiene una razón. No existe un desorden y un caos universal. Todas las circunstancias que hoy están ocurriendo en tu vida tienen un porqué y tienen un para qué. No existe nada fortuito. No existen, podríamos decir, sorpresas al azar en el mundo espiritual que se manifiesten en el mundo físico. Como sorpresa, si me refiero a, yo he vivido 20 años con un resentimiento con una persona, incubando un odio, y de repente me sale un tumor al hígado. Y yo digo, oh, pero ¿y cómo? ¿De dónde vino esto? Entonces, no hay ese tipo de sorpresas. Todo tiene una razón. Todo tiene, más que una razón, en un sentido cabalístico, todo tiene un orden. Por eso, el orden es una de las leyes universales principales y fundamentales. El universo es ordenado. Y Elohim no ha dejado el universo en manos del ser humano. Lo ha dejado en manos de estas leyes universales porque Él sabía que nosotros podíamos desviarnos e irnos contra las leyes universales.
Entonces, estas leyes universales tienen un sistema de seguridad que el ser humano no las puede transgredir a su voluntad. O sea, las puede transgredir, pero va a tener una consecuencia. Y de hecho, lo que se llama la misericordia es el tiempo que pasa desde el momento en que uno transgrede una ley hasta el momento que recibe su consecuencia. Entonces no hay nada fortuito. Cuando nuestro ego nos nubla y nos abruma por el, comillas, desorden de la vida, entonces sentimos que la vida es un desorden. Cuando sentimos que la vida no tiene ningún sentido, cuando creemos que todo es un caos, este mundo no es este mundo, es un caos, ¿para dónde va este mundo? Esto no tiene ningún sentido. Entonces este Shem nos da la capacidad de descubrir el orden que subyace a todo este desorden, ¿cierto?, que hay. Siempre, entonces aquí hay una idea muy bonita, porque siempre hay un orden debajo del desorden. Siempre hay un orden debajo del caos. Y vamos a ver por qué. Elohim lo dirige todo. Dice la sabiduría: ni la más pequeña y simple de las hierbas silvestres del campo crece sin la dirección de Elohim. Por lo tanto, no tengan miedo, tengan emuná, pues ustedes valen más que esa simple hierba. Entonces, pensemos en una hierba insignificante para uno. Esa hierba está creciendo porque Elohim está dirigiendo ese crecimiento. Hasta en lo más entonces menor. Si aplicamos este principio a la vida diaria, diríamos: ni la más simple y cotidiana de las circunstancias de la vida ocurre sin la dirección de Elohim. Y este tiene un alcance precioso. Volvamos a decirla y a pensarla. Ni la más simple y cotidiana de las circunstancias que hoy día viví ocurre sin la dirección de Elohim. O sea, Él estaba ahí. Por ejemplo, las personas que estaban en el bus que tomaste, las personas del vagón del metro al que te subiste, las personas de la fila del trámite, el chofer, el cajero, etc. Todo estaba dirigido en ese momento por Elohim. Todo. La fila no avanzaba, estaba siendo dirigida por Elohim. Todo. ¿Somos capaces de ver su mano dirigiendo esas simples circunstancias? Entonces cambia la vida si uno empieza a tomar este principio en serio y dice: bueno, mi vida, como la hierba simple, hasta lo más insignificante está dirigiéndolo Elohim. Cambia entonces. ¿Por qué cambia? Porque empieza a tener un sentido. No es un desorden, no es una mala suerte. No es. Entonces salgo de la víctima y empiezo a ver que hay un sentido en todo lo que me está pasando. Vamos a entrar en otra idea. La luz del Creador registra todo.
Entonces, la luz es un aspecto del Creador, la energía. Entonces, esta luz, una de las funciones que tiene es registrar todo. ¿Qué significa eso que registra todo? Todo lo que hoy día pensé quedó registrado. Todos mis pensamientos. Todo lo que hoy día sentí quedó registrado. Todo lo que hoy día hablé quedó registrado. Y todo lo que hice hoy día quedó registrado. ¿Dónde? En una carpeta que tiene la luz, que dice Yohanan. Toda nuestra vida está registrada en una carpeta. ¿Y qué hace la luz con ese registro? ¿Para qué hace ese registro? ¿En función de qué está ese registro? De las circunstancias futuras. ¿Qué es lo que hace entonces la luz con este registro? Lo devuelve, haciendo uso de la ley de causa y efecto. Entonces, lo devuelve a uno. Entonces, el registro de la luz y la ley de causa y efecto son dos aspectos de este movimiento energético. Las leyes universales son una expresión de la mente y de la voluntad divina. Todas las leyes salieron de la mente del Creador y son expresión de lo que Él quiere, de su voluntad. Por lo tanto, la ley de causa y efecto es voluntad del Padre. Es decir, Él la utiliza para dar un orden al universo. La ley de causa y efecto, que es voluntad del Padre porque salió y emanó de Él, la utiliza para que el universo funcione ordenado. Pero el universo sobre todo aplicado a nosotros. Esta ley dice, la ley de causa y efecto, dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. En simple es cuando uno dice se cosecha lo que se siembra. Entonces, como todo lo que yo he hecho en los distintos niveles de conciencia de mi ser quedó registrado, eso es una causa que va a generar un efecto. Cuando soy consciente de esta ley de causa y efecto, yo conscientemente me transformo en la causa. Cuando soy inconsciente, me viene el efecto, sin tener idea de por qué me viene, y me encuentro con un efecto, por ejemplo, desfavorable, y me sorprendo de por qué me está pasando esto, y no le encuentro un sentido. Entonces, la ley de causa y efecto es la voluntad divina, la ley que está detrás de todo lo que ocurre. Recordemos que todo lo que emana del Creador es amor. Por lo tanto, la ley de causa y efecto es una expresión del amor de Elohim. De hecho, es tan así que la ley de causa y efecto tiene un retardo enorme. Las transgresiones a la Torá que hacemos tienen un tiempo de gracia y en ese tiempo de gracia no se ejecuta el efecto, esperando que el ser humano haga lo que se llama la teshuvá, la vuelta, la reconexión, para que ese efecto negativo no le llegue.
entonces la misericordia que tiene esa ley es gigante. Pero en algún momento, cuando ya no hay conciencia, opera esta ley enviando su efecto. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Cuál es el sentido de estas cosas? Tiene que saber que lo que está detrás entonces es el amor del Padre actuando a través de esta ley de causa y efecto. Todo sucede entonces de acuerdo a esta ley. Hay que pensar que estas leyes son leyes como colosales, gigantescas, dirigidas por o están a cargo de seres de luz gigantescas, conciencias espirituales. No es que uno pueda decir, a lo mejor estaba durmiendo y se le pasó y entonces por eso me está pasando esto. Se equivocó. Se equivocó el guardián de la ley, entonces, exacto, no era para mí, se equivocó. Bueno, eso no ocurre. Por eso, en la medida que vamos saliendo de la ignorancia y vamos conectando con la sabiduría, vamos entrando en otra capacidad de ver y de liberación, finalmente. La casualidad, la suerte o el azar es el nombre que se le da a esta ley por aquellos que no la conocen. O sea, la ignorancia le llama a eso suerte. Hay que saber, sí, que hay muchos planos de esta causalidad. Es decir, hay muchas formas como se aplica esta ley. Como por ejemplo, lo que estaba explicando de que a lo mejor uno hizo algo hace 10 años y no cambié y el efecto lo tengo ahora. Y uno dice, bueno, ¿y por qué si yo no he hecho nada? No he hecho nada. Bueno, pero a lo mejor eso estaba pendiente, no se había reparado desde mucho tiempo atrás. Entonces tiene distintos niveles de cómo se aplica. Entonces, pero el punto es que nada escapa a esta ley de causa y efecto. No es una ley de castigo, eso es lo que hay que también tenerlo claro. Es una ley que tiene una función, que no es castigar al ser humano, que es como podría pensarla el ego, porque cuando llega el efecto, el ego inmediatamente vamos a ver que se resiste. Entonces, cuando viene una circunstancia caótica a la vida, o que nos saca de nuestra zona de comodidad, tendemos a reaccionar negativamente contra ella. Es como el primer movimiento. Viene algo difícil y uno lo rechaza. Qué terrible, qué tremendo, qué atroz, qué pena, etcétera, ¿cierto? Porque es una primera respuesta. Porque automáticamente las juzgamos como malas. Entonces hay un juicio. Entonces uno juzga eso como malo. Pero en realidad, aquí hay un punto bien importante a registrar, pero en realidad la situación desfavorable, más que ser intrínsecamente mala, es la consecuencia de una causa que yo he generado. Entonces, no es una situación mala, es una consecuencia. Por eso, para ser más honestos con la verdad espiritual, más que juzgar las circunstancias como negativas o positivas, o malas o buenas, habría que considerarlas favorables o desfavorables dependiendo de aquello que he sembrado. Por lo tanto, vemos que esto tiene directa relación con el punto 1 que vimos ayer de los pasos de la Teshuvá, que es el paso de la responsabilidad. Vimos que
la primera respuesta es de rechazo. Cuando reaccionamos negativamente contra una circunstancia desfavorable, es decir, una ley de causa-efecto, ¿cierto?, negativa para nosotros, desfavorable, y la rechazamos, ¿qué pasa? Nos cerramos al plan y al propósito fundamental de la creación. Esto es muy importante también. Entonces, cuando uno rechaza la circunstancia desfavorable, no solamente está rechazando esa situación, está rechazando el plan, el propósito cósmico, el propósito universal para mí. Porque, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de la creación? Es el mismo, aquí va una pista, es el mismo propósito que la Torá. Despertar la conciencia Mashiach. El propósito y el plan de la creación es el Mashiach. Todas las leyes universales tienen un solo propósito, que es ayudarnos a elevar nuestra conciencia hacia el nivel de Yehidá, para activar nuestra conciencia Mashiach. Todo, las leyes universales, la Torá, todos los escritos, su propósito es Mashiach. Entonces uno dice, la ley de causa y efecto, también su propósito es Mashiach. Cuando opera entonces la ley de causa y efecto, si yo la rechazo, no solamente estoy rechazando entonces eso, sino el propósito que está detrás de las leyes. Elohim ordena el universo con las leyes universales y nos ordena también a nosotros con esas leyes. Todo lo que es el cosmos, por ejemplo, la órbita de los planetas, los ciclos de la naturaleza, todo lo que vemos de las maravillas del cosmos está regido y gobernado y dirigido por las leyes universales. Pues bien, ese mismo macrocosmos de afuera somos nosotros, aquí adentro, y también somos dirigidos por esas leyes. Somos ordenados por esas leyes. Entonces, fijarse aquí, cuando por acción de la ley de causa y efecto vivimos una circunstancia desfavorable, tenemos que pensar qué es el efecto de la causa que hemos generado. Es decir, algo hice que permitió esto. Entonces, en vez de cerrarnos y rechazar la circunstancia, hacemos lo contrario. La aceptamos y reconocemos nuestra responsabilidad. Situación difícil, en vez de rechazarla, uno la acepta. La acepta e inmediatamente dice, bueno, ¿qué sembré para estar cosechando esto? Cuando soy capaz de hacer esto, se cumple el propósito de la ley, de esta ley de causa y efecto. Cuando soy capaz de hacer esto, de aceptar la situación y reconocer mi responsabilidad, se cumple el propósito y el plan divino que está en esta ley, que es ayudarme a despertar y a darme cuenta de los errores que estoy cometiendo y que me están atrayendo estas circunstancias desfavorables. Cuando esto ocurre, cuando logro hacer ese movimiento espiritual,
se cae la venda de los ojos y puedo ver con claridad el porqué y el para qué de esa circunstancia. De esta forma descubro el sentido y el orden implícito de lo que estoy viviendo y aprovecho esa circunstancia. La aprovecho como una oportunidad de crecimiento espiritual. Todo eso se va logrando con este trabajo del Yud Bet Mem y con esta primera frase del Avinu Sheba Shamayim. ¿Qué pasa entonces en la medida que voy haciendo este trabajo y voy cambiando a este paradigma de ver las circunstancias desfavorables desde otra perspectiva? Ocurre que el sufrimiento, la frustración, la rabia, la duda, el miedo, la ansiedad, la angustia, la culpa, desaparecen rápidamente. Depende de nosotros la velocidad con la que se llevará a cabo este proceso de aprendizaje y despertar. El ego buscará hacer este proceso lo más lento posible, escondiendo a nuestros ojos el orden subyacente y la causa de la situación caótica. ¿Cuál es la estrategia del ego? Que nosotros reaccionemos negativamente y rechacemos la situación y culpemos a alguien y generemos muchos pensamientos negativos. Lo voy a repetir porque esta es la estrategia con la cual uno cae. Cuando viene una circunstancia adversa, ¿qué es lo que quiere el ego? Que reaccionemos negativamente. Rechacemos la situación, no la quiero, la rechazo. Y buscar de inmediato un culpable. Elohim, la vida, la suerte, en realidad da lo mismo, cualquiera. El que ande de turno, el que pase por ahí, sirve para echarle la culpa a esta situación. Y quiere el ego que generemos muchos pensamientos negativos en función a esta situación adversa, de manera que esos pensamientos negativos, como un círculo vicioso, me hacen rechazar más la situación. Entonces, mientras más energía gastamos rechazando la situación adversa, más lento y sufriente será el proceso. En cambio, mientras más rápido aceptamos la situación y aceptamos nuestra responsabilidad en las decisiones que hemos tomado, más rápido aprovecharemos la oportunidad. ¿Y qué pasa ahí? Cuando uno está cosechando una situación adversa, pero tiene ahora esta otra visión, en ese mismo momento está sembrando semilla buena que va a cosechar entonces, por esa actitud, por la misma ley de causa y efecto, va a cosechar situaciones favorables en el futuro. Por lo tanto, este es un Shem que tiene mucha aplicación práctica y purifica también nuestra mente. Entonces, vamos a concluir esta idea. La meditación de la frase Avinu Sheba Shamayim, enfocados en el Shem Yud Bet Mem, nos da luz para reconocer el orden dentro del caos y ver el propósito del plan divino. Cuando decimos
Avinu Shebashamayim, Padre nuestro que estás en el cielo, somos conscientes que está este Shem ahí. Bien, y vamos a entrar en la última idea de esta frase. Esta es nuestra clase número 12. Hemos estado 12 clases en la primera frase. No sé si todas las frases van a tener 12 clases, ¿eh? A lo mejor las otras son menos. Vamos a entrar por ahora en esta última idea, que es otro Shem. Vamos a volver aquí a nuestra Avinu Shebashamayim, pero vamos a extraer otras letras. Vamos a llamar, aquí está, por lo menos ya está en amarillo destacado, la Vav, la Bet y la Mem, las vamos a llamar. Entonces llamamos a la Vav, llamamos a la Mem y llamamos a la Bet. Y nos forma el Shem Vav Mem Bet. Que es muy bonito este Shem también, porque su idea madre es purificar el agua. Cada vez que decimos el Padre Nuestro, Avinu Shebashamayim, estamos purificando el agua. Vamos a profundizar esta idea. ¿Qué es el agua? Desde la Kabbalah, al menos, es la luz de Elohim manifestada en el mundo físico. Es decir, la luz, cuando se condensa para entrar en el mundo físico, adquiere la forma del agua. Por lo tanto, el agua es la luz de Elohim, condensada en su forma material. Nuestro cuerpo está formado por aproximadamente un 70% de agua. Esto significa que físicamente somos fundamentalmente luz, porque si el agua es luz y nuestro cuerpo es 70% agua, nuestro cuerpo físico es fundamentalmente luz. Porque siempre uno habla del cuerpo de luz como el alma. Bueno, el cuerpo físico también es fundamentalmente luz. Entonces, somos luz en el alma, ya que ella es una chispa de la luz divina, y somos luz en el cuerpo, pues su mayoría es agua, luz condensada. Por lo tanto, la contaminación del agua no solo es un tema físico, sino que también es un tema espiritual. Nuestra forma de vivir, pensamientos, sentimientos, acciones, alimentación, afecta nuestra agua física, porque todo finalmente desemboca en nuestras células. Nuestra forma de vida contamina o purifica nuestra agua, debilita o fortalece nuestro sistema inmunológico del cuerpo.
El agua pura tiene el poder de limpiar, tanto físico como espiritualmente. El agua tiene una parte física, que es la que conocemos mayormente, ¿cierto? Aquí tenemos agua, lo que vemos, entonces tiene una parte física, pero también esta agua que estamos viendo tiene una parte sutil. Tiene un alma, podríamos decir, o un espíritu, un ruaj. La parte física del agua tiene la propiedad de disolver la suciedad del cuerpo. Y la esencia sutil del agua tiene la capacidad de disolver la suciedad espiritual y la negatividad de la mente y del alma. Por lo tanto, el agua tiene la capacidad de purificar tanto cuerpo y alma. El cuerpo lo purificamos cuando lo lavamos o cuando tomamos agua bendecida, es decir, agua en la cual se ha activado esa potencialidad, esa luz del agua. Y el alma la purificamos cuando hacemos, por ejemplo, tevilá en un mikvé. La tevilá es una inmersión. Un mikvé es un lugar donde hay agua corriendo. Esto es lo que hacía Yohanan, el inmersor, para preparar la primera venida de Yeshua. Y lo que hacían también posteriormente los discípulos nazarenos, previo a la imposición de las manos para el descenso del Ruach HaKodesh. Entonces, ahí vemos la tremenda propiedad del agua en una inmersión, cómo tiene la capacidad de transformar, de purificar la mente, de sacar energías muy profundas en el alma a partir de una inmersión. Todo eso, entonces, esas propiedades extraordinarias y otras que vamos a ir conversando, están porque el agua, podríamos decir, es luz, intrínsecamente luz, de una manera muy especial. Sabedores de esta sabiduría, entonces, estos grandes sabios como Yohanan o el Mashiach, los esenios, el pueblo de Israel, ocupaban el agua para estos trabajos espirituales. La enseñanza cabalística nos revela también otro gran secreto, que el agua pura, cuando hablamos de agua pura, nos referimos al agua como Elohim la creó, tiene la propiedad de sanar de manera natural. O sea, es una propiedad intrínseca del agua, sanar. También de rejuvenecer. El agua puede rejuvenecer el cuerpo. Significa devolverse en el tiempo, podemos decir. Las células se puede revertir su proceso. Y además, y aún la humanidad todavía no descubre eso, pero pronto lo descubrirá, el agua contiene el secreto de la inmortalidad. Pero tiene que ser un agua pura, es decir, que esté en el estado en el cual estaba cuando Elohim la creó. Lamentablemente, siglos de ignorancia y egoísmo y codicia han contaminado el agua. Y ésta ha perdido su
poder y esencia original. El agua es uno de los regalos mayores que Elohim le dio al ser humano. Pensemos en nuestra tierra, que también la mayoría es agua. Entonces, cuando uno ve que estamos tan rodeados de agua y uno entiende lo que es el agua y nosotros mismos somos prácticamente agua, nos formamos intrauterinamente dentro de un ambiente líquido, uno empieza a ver la sabiduría que está asociada a este elemento. Bueno, lamentablemente, como decía, la ignorancia ha hecho que este gran regalo haya perdido su potencial. Pero siempre hay una buena nueva, una Besorá. ¿Cuál es la Besorá? Que este Shem, Vav, Mem, Bet, puede devolver el agua a su estado original, divino y puro, tal como Elohim la creó, como la formó y como la hizo, ayudando a todas las aguas de la tierra, océanos, ríos, lagos, etc. Entonces, ¿se dan cuenta lo que significa este Shem? Si aprendemos a ocupar este Shem, si aprendemos a rezar el Padre Nuestro, si cada vez que estamos rezando el Avinu Shebashamayim, somos conscientes de este Shem, entramos en el secreto del Shem, cada vez vamos haciendo más conciencia de él, vamos a purificar todas las aguas de la tierra, partiendo por las de nuestro cuerpo. Y si eso ocurre, y si hay una conciencia colectiva que empieza a ocupar este Shem, como la ocupaban los esenios, ¿qué hacían los esenios con el río Jordán, Yardén? En el inicio del río, en la montaña, hacían un trabajo espiritual para llenar con este Shem, con estas vibraciones de este Shem, llenaban entonces esa agua en su origen para que fuera bajando esa vibración por el río, y después ocupaban esa agua en estos mikvé para purificar la conciencia de la gente. Bueno, si volvemos a esa sabiduría ancestral, así como hacía Yohanan, y los esenios, podemos volver, si tenemos una conciencia colectiva, volver a purificar las aguas del planeta. Y eso significa entonces que el agua vuelve a despertar su poder espiritual, y el agua se va a volver a transformar en un agua sanadora y en un agua transformadora de la conciencia. Por eso este Shem también es tan importante, tiene un efecto físico a lo mejor mucho más palpable. Recuerden que nada de lo que yo les digo lo tienen que creer. Todo lo tienen que comprobar con sus meditaciones. Pero, por ejemplo, como este Shem tiene un tema físico, más como palpable, mediten esto. Avinu Shebashamayim, con este código, y vean qué pasa con su cuerpo. ¿Qué pasa con alguna enfermedad? ¿Qué pasa con alguna planta cuando la riegan? Prueben lo que vamos aprendiendo. Entonces, para cerrar esta idea, cuando meditamos la frase Avinu Shebashamayim enfocado en el Shem, Vav, Mem, Bet, purificamos el agua y la restauramos a su estado original con su poder de sanación, de rejuvenecimiento y de inmortalidad. Ahora podemos dejar un momento de preguntas.
sobre los efectos, se devuelve como lo mismo que uno hizo, por ejemplo, si yo robo, mi efecto va a ser como un robo o puede como presentarse otra circunstancia negativa. Puede presentarse otra negativa, pero en general se presenta la misma para que uno aprenda que eso que hizo, que experimente en carne propia lo que estaba haciéndole con otras personas. Entonces ahí uno aprende que infringir la ley, por ejemplo, del no robar, qué es lo que pasa contigo cuando te lo hacen contigo, y ahí aprendes por esa experiencia personal. En general es lo mismo. ¿Y se va a repetir ese efecto hasta que yo tome conciencia? Se va a repetir hasta que tú hagas la teshuvá y tomes conciencia, te arrepientas, repares. ¿Sí? El agua en realidad el agua es maravillosa, es un elemento extraordinario. Entonces hay que sacarle más provecho. Como nazarenos, como cabalistas nazarenos, y de esta línea donde nuestros ancestros venían, de esta tradición esenia también, es muy propia del camino nazareno el uso del agua. Entonces volver a ella es volver al origen. Partamos por ocupar este Shem, decir Avinu Shevashamayim, por ejemplo, suponte que tengo el agua acá. Entonces cierras los ojos y dices Avinu Shevashamayim, Vav Mem Bet. Deja unos segundos imaginando cómo la luz se activa en el agua y salud. Se toma el agua y empieza a trabajar con esa vibración. Sandra dice, por favor, ¿puedes explayarte en el efecto sanador del agua? Como el cuerpo es básicamente agua, es podríamos decir, nuestro elemento principal. Todas las células tienen un porcentaje alto de agua. Cuando uno toma agua con luz, vamos a llamarlo agua pura o agua bendita, se llama en la tradición religiosa agua bendita, pero en el fondo en Kabbalah es agua en la cual se ha activado la luz. El agua, entonces la parte sutil del agua va a ser absorbida por la sangre y va a ser llevada a las células. Y el agua, como digo, el agua luz, tiene una propiedad natural de sanación. ¿Qué significa que algo tenga una propiedad de sanación? Significa que los elementos de esa agua o de cualquier elemento sanador activan, estimulan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, cuando es bañado por agua luz, se activa su potencial. Hemos dicho en la clase no me acuerdo, pero hace poco lo dije, que el martes pues lo dije, que el sistema inmunológico fue creado perfecto y se va disminuyendo en la medida que vamos entrando en niveles de conciencia inferiores. Bueno, el agua, si uno la ocupa con esta propiedad, va a purificar mi mente, va a purificar mi cuerpo. Y eso va a traer como una consecuencia que el sistema inmunológico se vuelva a activar. En ese sentido es sanador. Andrés dice, ¿la teshuvá también es una ley universal? La teshuvá ocupa leyes universales. La teshuvá es un gran compendio o una síntesis de muchas leyes universales, dentro de las cuales está la ley de causa y efecto. O sea, hay una serie de elementos que arman este trabajo espiritual que se llama teshuvá. Entonces, más que
una ley, son varias leyes que se ponen en funcionamiento y por eso es tan poderosa en cuanto a la limpieza y purificación que hace. Por eso la Teshuvá, volvamos a lo antiguo, y ahí uno va viendo cómo estos sabios tenían toda esta información. Se hacía la Teshuvá y después se pasaba al mikvé. Entonces imagínate el estado de purificación que tenía esa persona. Es como si nosotros hacemos la Teshuvá y decimos ya, vamos a ir a este río o vamos a ir a este mar, nos vamos a juntar un Shabbat, vamos a ir a esto y vamos a hacer una inmersión. Entonces hacemos los códigos de la inmersión y hacemos ese ritual. Ya con la Teshuvá es hecha, más esa inmersión, bueno, la persona nace de nuevo después de salir de eso. Eso es lo que hacía Yohanan y eso es lo que hacían los Notzirim después. Y eso es lo que vamos a hacer con algunas personas que vayan queriendo tener este trabajo espiritual. Si tú haces este trabajo, eres consciente, quieres y tienes emuná, y cuando dices Avinu Sheba Shamayim, lo haces con toda esta conciencia e invocas correctamente estas letras. Además nosotros lo hacemos unido a la conciencia de Yeshua. Por ejemplo, tú dices Avinu Sheba Shamayim Beshem Yeshua Hamashiach Vav Mem Bet, y está toda tu emuná en que es posible, esa agua ya dejó de ser la misma. Esa agua entonces ha pasado a ser agua de Elohim, agua de luz. Por lo tanto va a realizar lo que le fue mandatado por Elohim al agua: sanar, purificar, rejuvenecer, volver a la vida. Griselda dice: ¿podemos en la inmersión en agua que corre meditar este código? Sí, claro. Y hacen lo mismo. Avinu Sheba Shamayim Beshem Yeshua, y dices las letras. Lo mismo. O te metes a un río. Todos los elementos tienen la memoria del momento, vamos a poner como una metáfora, en el cual salieron de la mente de Elohim. Por la corrupción de nuestra conciencia, también la naturaleza se ha visto arrastrada a una corrupción. Entonces ha ido perdiendo esas facultades. Pero en su corazón, podríamos decir, los elementos y la naturaleza recuerdan quiénes son. Tienen memoria de aquello, igual que nosotros, igual que nuestras células. Por eso nuestras células finalmente responden. Existe una gravedad, una fuerza de gravedad, que es la fuerza de la gravedad de la Tierra, que tira a que las cosas vayan a la Tierra. Pero existe una gravedad que es espiritual, que es más poderosa que la gravedad de la Tierra, que es la gravedad del Padre que tira las cosas hacia Él. Entonces, esa gravedad que tira las cosas hacia Él, que tira el alma sobre todo hacia Él, podríamos decir, ahí está la memoria. Por eso el alma tiende a ir, y también el cuerpo, hay una parte que sí tiende a ir, porque el cuerpo está hecho de elementos también. Entonces la memoria de esos elementos también son atraídos por la gravedad divina. Hay una parte nomás que es la parte más material, desconectada, más asociada con el ego, que va a tender hacia abajo. Entonces sí hay una memoria en el cuerpo y en el alma que busca ser arrastrada por la gravedad
del Padre. Flora dice, ¿la homeopatía es una buena elección para curar a un enfermo? Sí, claro. Es una buena elección. Y si va acompañada de teshuvá, de tevilá y de agua luz, mejor todavía. Con esta clase damos por terminada la primera frase Avinu Sheba Shamayim. Bien, Toda Rabá, Laila Tov, Shalom. Shalom.